Hola a todos, este es Ahmed Pande con eXp Realty. Estoy aquí con unos invitados de Mi Casita Project, subsidiaria del Fideicomiso de Tierra Comunitaria de Pima. Voy a dejar que se presenten y van a hablar un poco acerca de lo que es una vivienda accesoria y algunas de las nuevas ordenanzas emocionantes que ha aprobado la ciudad alrededor de eso. Y muchas gracias por su tiempo y voy a dejar que hablen ahora. Hola, soy Shreya Jiménez, estoy aquí con Cuadros, soy diseñadora y me concentro en proyectos de densificación urbana a pequeña escala. He estado involucrada con el proceso de viviendas accesorios, el proceso casi desde el principio, desde que la ciudad empezó a hablar de revisar el código de zonificación. Voy a dar un panorama general. Tenemos unos cuantos diapositivas aquí. Básicamente, esta primera diapositiva habla acerca de qué es una vivienda, unidad de vivienda accesorio, un ADU. Básicamente es una unidad de vivienda independiente con su propia cocina, baño, espacio para vivir, dormir, como dice la diapositiva. La gente también lo llama casitas, unidades de suegras. Es un tipo de vivienda que en realidad lleva mucho tiempo, pero nunca se formalizó en los códigos de zonificación locales. Entonces, ese proceso en realidad era para hacer esto más explícito, cómo deben ser utilizados. Y se llaman unidades de vivienda accesoria porque tienes la residencia principal. Una casa en el lote va a ser la residencia principal y normalmente es más grande que la casa más pequeña de huéspedes. Y Arizona te dice cuánto más grande tiene que ser también o limita el tamaño. En algunas comunidades lo hacen un porcentaje, por ejemplo, 25% más pequeño, pero el nuestro en realidad especifica el tamaño que tiene que ser. Y pueden ser, esta gráfica muestra que pueden venir en una variedad de formas, entonces pueden ser separados o independientes. Este es el más común que me piden los clientes. Puede ser adosado o adjunto como un dúplex, donde uno comparte una pared. Puede estar arriba en un ático, si tienen un ático, puede estar abajo en un sótano, encima del garaje, cualquier forma en la que pueden pensar que pueden añadir y compartimentar un espacio es posible. Y no tiene que ser una construcción nueva tampoco, puede ser una remodelación, por ejemplo, una conversión de garaje, o si tienen una casa grande y si divides un baño, un cuarto y puedes añadirle una cocina, puede ser una remodelación y eso tiene el mayor potencial para asequibilidad para las personas. Y después tenemos esta hoja de trabajo súper útil que la ciudad nos da para ayudarte a guiarte en el proceso. Entonces, otro detalle acerca de estas casitas es que lo que era legal en el código antes de esta enmienda del código o cambio del código eran lo que se llamaba el lugar para dormir, los dormitorios, era más o menos el mismo tipo de unidad. Era secundaria a la unidad primaria, las restricciones eran que tenía que ser 25% más pequeña que la casa principal. La diferencia más grande era que no podía tener, era más como una casa de huéspedes, algo temporal. Tienes huéspedes que te visitan o a lo mejor familia que se va a quedar y entonces no podías tener una cocina completa. Entonces, cuando tú miras, ok, ¿cuál es la definición de una cocina? Lo que era en realidad era que no podías tener una estufa completa. A lo mejor podías tener una placa calefactora, un fregadero, un mini frigorífico, pero básicamente las diferencias de electrodomésticos. Entonces, mucha gente había estado alquilando y utilizando estas casas de huéspedes por buen tiempo como viviendas y a lo mejor las actualizaban con el tiempo. Entonces ahora básicamente tenemos una forma legal en la que pueden tener esa segunda unidad. Entonces, si desarrollas una ADU, lo tienes separado, independiente, puedes tener una dirección separada o tiene que ser la misma dirección. Por ejemplo, va a ser A y B ahora o sí, tienes una dirección separada. Si pasas por el proceso, un dormitorio no tenía
una dirección separada, pero si pasas por el proceso de obtener el permiso del proyecto como un ADU, entonces se te asignaría igual que en un duplex. El condado hace número uno, número dos. Entonces dan números de edificio. Entonces, para el ADU, ¿tienes que tener un medidor separado para los servicios públicos o hay alguna flexibilidad ahí con los servicios públicos? Eso era algo grande, por lo cual pedimos y nos aclararon la ciudad, porque al principio la ciudad quería que estas ADUs tuvieran un medidor separado, pero les dijimos, hey, mira, eso añade mucho costo y hace que sea mucho más difícil. Entonces, ahora es similar a lo que se pedía para los cuartos solo para dormir, donde se pueden conectar a los mismos medidores de servicios públicos existentes. Básicamente, primero necesitas determinar si tu propiedad es elegible para construir una casita. Entonces, esto solo aplica, ¿no?, para la ciudad de Tucson, no al condado. Entonces, cualquier proyecto en el condado no va a ser elegible. Necesitas determinar si ya tienes una o dos unidades en la propiedad. Mira qué zona te encuentras, porque si estás en la zona R2 y ya tienes dos unidades, ahora sí te permiten tener una tercera unidad con esta enmienda y añadir esa tercera unidad de esta forma. Si no te importa, si puedo meterme un segundo. Vamos a decir que tienes una propiedad, tienes una casa, tienes un taller en la parte de atrás, entonces no hay baño, no hay fontanería, solo tiene eléctrico. No debería ser un problema con tal que puedas rellenar ese requisito de tamaño de lote, ¿no? Sí, sí, correcto. Si ya tienen, por ejemplo, un cobertizo o algo allí y no piensas utilizarlo como una vivienda, entonces sí, completamente podrías añadir esto como otra estructura. El segundo paso es meterse en el diseño. ¿Cómo vas a estar limitado por el sitio? Porque puedes construir, lo mínimo son 650 pies cuadrados para cualquier ah, tamaño de parcela que sea menos de 6.500 pies cuadrados. Entonces puedes seguir allí hasta máximo de 1,000 pies cuadrados, hasta 10% del tamaño de la parcela, pero no puede pasarse de 1,000. Entonces, mínimo 650, máximo 1,000. Eso es como yo lo divido en mi cabeza. Eso es como yo lo desgloso en mi cabeza. Entonces hay algunos cálculos que tienes que hacer allí, pero nuestra zonificación es bastante compleja. La otra parte horrible de matemática que tienes que hacer es la distancia mínima variable sin construcción. Entonces, aún sin... Personalmente, yo no pensaba que la restricción de tamaño era necesaria, porque esa distancia mínima que hay que tener sin construcción te limita ya tanto, especialmente en las parcelas más pequeñas, donde esos que son bien estrechos pero bien profundos, esos de los que hablábamos, es bastante difícil meter algo más grande que eso allí. Y después de eso, el tamaño, el alto que quieres construir, esa distancia mínima de construcción tiene que ser 2/3 de la altura. Entonces, la ciudad te va paso a paso por todas esas limitaciones en esta hoja de trabajo. Y el último paso sería presentar el permiso. Entonces, yo creo que esta hoja de trabajo que te dieron lo desglosa bastante bien, cómo lo harías a lo mejor presentándolo tú misma, pero para ser honesta, esto es algo que hago todos los días. Entonces, toma mucho trabajo crear estos planes. Tienes que mostrar todo: mecánica, fontanería, electricidad, estructura. Es algo que vas a ahorrarte máximo de tiempo y dinero. Y yo creo que es un dinero bien gastado contratar a un arquitecto delineante que te hagan los planos y que los presenten. Desde el momento donde empiezas a hacer ese proyecto y que te aprueben, son 6 a 9 meses. Ahora mismo está súper lento. Esa es una de las cosas que voy a decir. Ahora hay un retraso en la ciudad de esto.
permisos. Yo tengo la esperanza que cuanto más nos adentremos en esto, tenemos alguna gente, yo misma estoy trabajando en unos planos modelos que ya han pasado a través de ese proceso de permiso y que llegue a ser, la esperanza es que llegue a ser más fácil. Pero muchas veces estás esperando que los planos te los dibuje alguien. Eso es una espera, porque todo el mundo que yo conozco que está en este negocio está súper ocupado de 3 a 6 meses, es la espera. Entonces, después vas a esperar para que los que revisen los planos hagan su trabajo. Es mínimo tienen 30 días laborales para esa primera revisión. Después siempre tienen comentarios. Y para hacer cualquier revisión tienes unos 10 días adicionales. Son 2 a 3 meses mínimo el proceso para que te den el permiso. Entonces, todo esto lleva tiempo. Estamos tratando de trabajar de una forma activa con la ciudad para ojalá reducir el tiempo, pero yo creo que el potencial de ganancia que la gente va a ganar y la necesidad de viviendas ahora mismo vale la pena todo el esfuerzo, ¿tú sabes? Y tengo curiosidad, y cuanta más y más personas hagan esto y llega a ser más reconocido por los tasadores y las personas que miran esto, yo creo que va a ser lo que gastaron en el proyecto comparado con el valor de tasación. No hay una forma que vas a perder. Va a ser un buen gasto de dinero y un buen uso del tiempo. No hay forma de que no te vaya a subir el valor en tu barrio. Entonces, esta ordenanza, vamos a decir que tú vives en una subdivisión que tenga una asociación de propietarios en la ciudad de Tucson. Esta ordenanza prevalece sobre cualquier ordenanza de esta asociación. Si vives en Tucson y llenas los requisitos, entonces, sin importar dónde vivas, te garantizan que puedes construir este ADU. Yo creo que la asociación de propietarios igual sigue prevaleciendo. Eso es bueno saberlo porque yo creo que a lo mejor la gente se emocione, pero sí, si vives en un lugar que tenga una asociación de propietarios que tenga los convenios, condiciones y restricciones o CCRs bastante estricto, entonces no quiero que estén bajo la impresión de que, puedo hacer esto y después que la asociación de propietarios te haga la vida imposible o lo van a negar. Entonces, eso es algo que considerar. Y la otra cosa es que la calidad de construcción para las ADU o viviendas accesorio tiene que ser, por ejemplo, yo veo en la parte de abajo a la derecha, veo algunas opciones prefabricadas, pero si pones una casa móvil fabricada y la fijas, por ejemplo, el estándar es más bajo, ¿no? En cuanto a la tasación, o tiene que ser construido en sitio modular. No, puedes hacer esas opciones prefabricadas, se permiten, pero ahí es donde potencialmente una asociación de propietarios puede decir que no, ver los estándares de la ciudad y también casa móvil comparado con casa fabricada, hay una distinción, entonces los estándares pueden ser un poco diferentes dependiendo. Yo sigo animando a la gente a que hagan la construcción sobre el sitio. Yo creo que si encuentras un buen contratista, un buen equipo con quien trabajar, igual vas a encontrar un precio competitivo a lo que el mercado para construir sobre el sitio. Yo les animo a todo el mundo que vayan y construyan sobre el sitio. Al final vas a tener un producto de mucha mejor calidad. Cuanta más gente haga esto, más asequible van a ser los precios y por lo menos vas a estar competitivo a lo que el mercado puede soportar y a lo que nuestra economía local puede soportar. Sí, yo ya vendí unas cuantas casas que ya tienen un taller o que no es habitable ahora mismo y a veces ni siquiera tienen permiso las estructuras en la propiedad. Entonces, puedes hablar brevemente si alguien tiene una estructura y quieren convertirla, añadir la fontanería y puedes hablar acerca de qué tendrían que hacer, cómo luce este programa. La ciudad todavía está en el proceso de ver cómo hacer esto, entonces ojalá
hay una forma más o menos razonable para pasar por ese proceso, especialmente la gente que quiere hacer las cosas correctas y adaptar su edificio al código. Y deberías tener esa oportunidad de hacerlo, claro, y también la oportunidad de aumentar la densidad de viviendas. Eso es algo que necesitamos. Entonces, bien, yo creo que esto ha sido una buena perspectiva general. No sé si quieren decir algo más. Veo tu información de contacto aquí. Para cualquier persona que ha visto esto, la presentación, hay unas cuantas áreas aquí. Está financiación de déficit, planes diseño, preguntas generales. Aquí tienen la información de contacto. Y para cerrar, ¿hay algo más que quieren añadir? No, solo que la gente lo haga, háganlo, construyan sus proyectos. Sí, yo también quiero construirlo, hacerlo yo misma. Es súper chévere, sí, es un programa estupendo y la gente que quiere crear hogares multigeneracionales, tener algún lugar para que la gente, los padres se queden en el invierno, muchas oportunidades. Así que quiero agradecerles nuevamente por su tiempo y nuevamente, si alguien mirando esto quiere acceso a cualquier otro material al que hicimos referencia, se pueden contactar conmigo y estaría feliz de darles más información. Gracias nuevamente y hablamos pronto.